Bienvenidos una vez más a su santuario predilecto, su oasis de intrigas, pasiones desbordadas y los secretos mejor guardados que nos llegan, como un susurro exótico, desde el corazón de Turquía. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en el torbellino de emociones que solo las producciones otomanas pueden desatar. En el vídeo de hoy, mis queridos telespectadores, vamos a embarcarnos en una expedición al corazón mismo del romance, ese terreno fértil donde germinan las pasiones más intensas y donde, inevitablemente, los caminos del amor se bifurcan, se desdibujan y, a veces, se desmoronan ante nuestros propios ojos. Sí, vamos a hablar de esos momentos cruciales en los que las parejas que jurábamos que eran inseparables, las almas gemelas que parecían destinadas a la eternidad, bueno, digamos que la eternidad se les hace un poco corta. Y como la cereza del pastel, vamos a analizar esas situaciones explosivas en las que un nuevo personaje, una figura inesperada, irrumpe en la escena y lo pone absolutamente todo patas arriba, generando un caos sentimental de proporciones épicas. ¿Recuerdan, por ejemplo, el huracán mediático que desató la presunta ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues agárrense fuerte a sus asientos, porque hoy vamos a navegar a través de un mar de series turcas donde el melodrama amoroso alcanza niveles estratosféricos, donde los se aman o no se aman nos mantienen en vilo, al borde del colapso nervioso, incapaces de apartar la mirada de la pantalla. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de las pasiones turcas, permítanme hacerles una súplica, una invitación cordial que a la vez es un acto de amor. Suscríbanse a mi canal. Sí, mis queridos, es la forma más segura, la garantía infalible, de no perderse absolutamente ninguno de mis vídeos, de mantenerse al día con las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el universo de las series turcas. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que los convertirá en los primeros en recibir la alerta cada vez que suba contenido nuevo, cada vez que les traiga un nuevo festín de drama y emoción. Y por supuesto déjenme un comentario al final del vídeo, una pequeña joya con sus opiniones, sus recomendaciones, sus teorías conspirativas sobre las parejas más emblemáticas. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus gustos y convertirme en parte de su comunidad. Bien, mis valientes aventureros del corazón, entonces manos a la obra. Preparen sus pañuelos, pongan a enfriar sus bebidas favoritas y ajustense los cinturones emocionales, porque vamos a emprender un viaje lleno de giros inesperados, de pasiones desenfrenadas, de secretos inconfesables y por supuesto, de muchísimo, pero muchísimo drama. Vamos a diseccionar algunas series que ejemplifican a la perfección esos momentos críticos en los que el amor da un giro de 180 grados, cuando la vida lanza una bomba y, de la nada, aparecen nuevos pretendientes, nuevos contendientes, dispuestos a complicarlo absolutamente todo. Que comience la función. La primera serie que quiero traer a colación, la piedra angular de nuestro análisis, es Amor Eterno. Esta serie, mis amigos, es un verdadero clásico del drama turco, una joya atemporal que brilla con luz propia en el firmamento del melodrama. Y si por alguna extraña razón, aún no han tenido el placer de verla, corran, no caminen, a sumergirse en sus aguas turbulentas. Amor Eterno es melodrama en estado puro, una orgía de pasión, secretos oscuros y, por supuesto, un amor prohibido, un amor que desafía todas las leyes de la lógica y de la sociedad. La trama, como ya sabrán, gira en torno a Kemal, un joven de clase trabajadora, un hombre de principios y convicciones inquebrantables, y Nihan, una chica de familia adinerada, una joven atrapada en las garras de un destino que no eligió. Se enamoran perdidamente, un amor a primera vista, un flechazo que parecía indestructible, pero sus diferencias sociales, las barreras infranqueables que levanta la sociedad y, sobre todo, los planes maquiavélicos de Emir, un hombre poderoso, un déspota obsesionado con Nihan, los separan, los arrastran a un abismo de dolor y desesperación. Y aquí, mis queridos, es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, el quid de la cuestión. Porque aunque Kemal y Nihan se aman con locura, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, Nihan se ve obligada, por circunstancias ajenas a su voluntad, a casarse con Emir, a convertirse en su esposa, en su trofeo para salvar a su familia de la ruina, para evitar que sus seres queridos lo pierdan todo. Y aunque está atada a Emir por un lazo legal, la llama del amor entre ella y Kemal nunca, jamás, se extingue. Arde en silencio como una brasa bajo la ceniza, esperando el momento oportuno para resurgir con toda su fuerza. Emir, por supuesto consciente de la amenaza que representa Kemal, hará todo lo posible para mantenerlos separados, para interponerse entre ellos, utilizando todo su poder,
toda su influencia y toda su capacidad de manipulación. Además, a lo largo de la serie, como si la situación no fuera lo suficientemente complicada, aparecen otros personajes, otras figuras que intentan interponerse entre Kemal y Nian, sembrando la discordia, creando aún más drama y confusión, alimentando el fuego de la intriga. ¿Lograrán Kemal y Nian estar juntos a pesar de todo? ¿Podrá su amor vencer todos los obstáculos que se interponen en su camino? Tendrán que ver la serie para descubrirlo. Amor eterno es un ejemplo perfecto, un paradigma, de cómo el destino, las circunstancias, las decisiones equivocadas y sobre todo, la aparición de terceras personas, pueden complicar, enredar y a veces, destruir incluso el amor más verdadero, el más puro y el más sincero. Otra serie que encaja a la perfección con el tema que nos ocupa hoy, que se alinea con nuestra búsqueda de pasiones turbulentas, es Erkai, Amor y Venganza . Esta serie, mis amigos, es una auténtica explosión de pasión y venganza, un cóctel molotov de emociones desbordadas. El género principal, obviamente, es el drama romántico, pero con un toque de thriller, un halo de misterio que la hace aún más adictiva, que te atrapa desde el primer momento y te impide escapar de sus garras. Los protagonistas, como ya sabrán, son Miran y Reyyan, dos almas que se cruzan en un camino sembrado de odio y resentimiento. Miran, impulsado por un deseo irrefrenable de vengar la muerte de sus padres, un evento traumático que marcó su vida para siempre, planea casarse con Reyyan, la nieta de su enemigo, la hija del hombre al que considera responsable de su desgracia. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, el plan, la estrategia cuidadosamente elaborada, se complica cuando Miran, contra todo pronóstico, se enamora perdidamente de Reyyan, cuando descubre en ella un alma gemela, una persona que le entiende, que le complementa y que le hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la venganza. Aquí la Melissa en nuestra historia, la figura que viene a desestabilizarlo todo, es Azize, la abuela de Miran, la matriarca de la familia, quien es la mente maestra detrás del plan de venganza, la arquitecta de la destrucción. Azize es un personaje oscuro y manipulador, una mujer sin escrúpulos que hará todo lo posible, lo que sea necesario, para que Miran cumpla su objetivo, para que lleve a cabo su venganza, incluso si eso significa destruir la felicidad de su nieto, sacrificar su bienestar emocional en el altar del rencor. Además, a lo largo de la serie, como si la figura de Azize no fuera suficiente, aparecen otros personajes, otras serpientes venenosas, que intentan conquistar el corazón de Miran y Reyyan, sembrando celos, intrigas, rumores maliciosos y muchísimo drama, creando un ambiente de tensión constante que te mantiene al borde del asiento. Erkai es una montaña rusa de emociones, un torbellino de sentimientos encontrados, donde el amor y el odio se entrelazan de una manera fascinante, donde la línea que separa el bien del mal se difumina hasta desaparecer. El conflicto interno de Miran, dividido entre la venganza y el amor, entre el deber y el deseo, es uno de los puntos fuertes de la serie, uno de los elementos que la hacen tan atractiva y adictiva. Y la aparición constante de personajes que intentan separarlos, que intentan interponerse entre ellos, la convierte en una serie imperdible para los amantes del drama turco, para aquellos que disfrutan con las historias de amor imposibles, con los romances que desafían todas las adversidades. La química entre los protagonistas, Ebru Şahin y Aknagzu, es simplemente espectacular, una explosión de sensualidad y complicidad que traspasa la pantalla y te hace creer en la magia del amor. Ahora hablemos de una serie un poco más reciente, una producción que ha irrumpido con fuerza en el panorama televisivo turco y que también ha causado furor entre el público internacional, Yarg. Esta serie, mis queridos, combina el drama judicial, el suspense legal, con el romance y el misterio, creando una combinación explosiva, una fórmula infalible que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Los protagonistas, Ilgaz y Ceylin, son dos personajes opuestos, dos polos que se atraen irremediablemente. Ilgaz es un fiscal incorruptible, un hombre de ley, un defensor de la justicia, mientras que Ceylin es una abogada apasionada, una mujer rebelde, una luchadora que no se rinde ante nada ni ante nadie. Sus caminos se cruzan, se entrelazan, cuando el hermano de Ceylin es acusado de asesinato, cuando la vida de su familia se desmorona ante sus ojos. Aunque al principio chocan, discuten, se enfrentan debido a sus diferentes enfoques de la justicia, a sus distintas formas de ver el mundo, Ilgaz y Ceylin terminan enamorándose, descubriendo en el otro un alma gemela, un compañero de vida. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por los casos que investigan, por los secretos que descubren, por las mentiras que se desvelan,
que a menudo involucran a personas cercanas a ellos, a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Aquí no hay una Melissa en el sentido tradicional, no hay una mujer que se interpone directamente entre ellos, pero sí hay obstáculos constantes que ponen a prueba su amor, que desafían su compromiso, que les obligan a luchar por lo que sienten. Pueden ser casos complicados, tramas intrincadas, mentiras piadosas, secretos del pasado que resurgen para atormentarlos. Todo conspira para separarlos, para destruir su felicidad. Además, a lo largo de la serie aparecen otros personajes, otras figuras que sienten atracción por Ilgaz y Ceylin, lo que genera tensión, celos, inseguridades y, por supuesto, más drama. *Yarg* es una serie inteligente y adictiva, un thriller judicial con toques de romance, que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La trama está muy bien construida, los giros son inesperados y las actuaciones son impecables. Y la relación entre Ilgaz y Ceylin es fascinante, llena de altibajos, de momentos de gran intensidad emocional, de diálogos brillantes y de escenas que te roban el aliento. Otra serie que quiero mencionar, y que tal vez no sea tan conocida como las anteriores, pero que encaja perfectamente en nuestro tema, que se adapta a la perfección a nuestra búsqueda de pasiones prohibidas, es *Sillá Bellaz *. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, una mujer que dedica su vida a salvar a los demás, y Ferhat, un sicario despiadado, un hombre marcado por un pasado oscuro, un asesino a sueldo que trabaja para la mafia. Sus vidas se cruzan, se entrelazan cuando Asl es obligada, contra su voluntad, a tratar a un hombre herido que trabaja para Ferhat, cuando se ve atrapada en un mundo de violencia y criminalidad del que no puede escapar. Aunque al principio se odian, se desprecian, se repelen, Asl y Ferhat terminan enamorándose, descubriendo en el otro una conexión inesperada, una atracción irresistible. Sin embargo, su relación es extremadamente complicada, llena de obstáculos y peligros, debido al oscuro pasado de Ferhat, a las amenazas constantes que enfrentan, a la violencia que les rodea. En esta serie el entorno de Ferhat, lleno de criminales y mafia, es la principal Melissa, el principal obstáculo que se interpone entre ellos. Personajes como Namk, el tío de Ferhat y líder de la mafia, un hombre poderoso y sin escrúpulos, harán todo lo posible para separarlos, para mantener a Ferhat en el mundo del crimen, para evitar que escape de su destino. Además, a lo largo de la serie Asl tendrá que lidiar con sus propios sentimientos, con sus dudas, con sus miedos, con la pregunta de si realmente puede amar a un hombre como Ferhat, a un asesino, a un criminal. *Sillá Bellaz es una serie intensa y emocionante, un drama romántico con toques de acción, que explora la dualidad del amor y el odio, de la luz y la oscuridad, del bien y del mal. La química entre los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol, es innegable, una explosión de pasión y sensualidad que te atrapa desde el primer momento. Y la trama, llena de giros inesperados, de secretos ocultos y de revelaciones impactantes, te mantiene enganchado desde el primer episodio. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la capacidad de las personas para cambiar, incluso cuando parecen estar perdidas, sobre la redención y sobre la esperanza. Finalmente quiero hablarles de *, una comedia romántica, una serie ligera y divertida, que también tiene su dosis de drama y por supuesto un tercero en discordia, un personaje que viene a complicar la relación de los protagonistas. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista, una chica trabajadora que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto rico y exitoso, un hombre frío y distante, que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses, de que interprete el papel de su novia para contentar a su familia y para espantar a sus pretendientes. Al principio su relación es puramente contractual, un acuerdo comercial, pero poco a poco Eda y Serkan terminan enamorándose, descubriendo en el otro algo más que un simple compañero de trabajo, un amigo, un confidente, un amante. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por los malentendidos, por los celos, por las inseguridades y, por supuesto, por la aparición de otros pretendientes, de otras personas que intentan interponerse entre ellos. Aquí Selin, la exnovia de Serkan, es la Melissa principal, el obstáculo más difícil de superar. Selin es una mujer exitosa y sofisticada, una abogada de renombre, que sigue enamorada de Serkan y que hará todo lo posible para recuperarlo, para volver a conquistarlo, para arrebatarle la felicidad a Eda. Además, a lo largo de la serie aparecen otros personajes que intentan conquistar el corazón de Eda, lo que genera tensión, celos y más drama. *, es una serie divertida y encantadora, una comedia romántica que te roba el corazón desde el primer episodio.
La química entre los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, una explosión de simpatía y complicidad que traspasa la pantalla. Y la trama, aunque sencilla y predecible, está llena de momentos tiernos, divertidos y emocionantes, de diálogos ingeniosos y de situaciones que te hacen reír a carcajadas. Bueno, mis queridos adictos al drama, llegamos al final de nuestro vídeo, a la conclusión de nuestro viaje por el universo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido, que se hayan divertido con mis análisis, y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Hemos visto ejemplos de series con diferentes géneros y estilos, pero todas ellas tienen en común la pasión, el drama y la complejidad de las relaciones humanas, esos ingredientes que hacen que las series turcas sean tan adictivas y tan populares en todo el mundo. Me gustaría agradecerles a todos por haber visto este vídeo, por haber dedicado su tiempo a acompañarme en esta aventura. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un comentario contándome cuál de estas series es su favorita, cuál les ha gustado más y si conocen alguna otra serie que encaje con el tema de hoy, que tenga esas características que hemos estado buscando. Me encanta leer sus recomendaciones, conocer sus gustos y descubrir nuevas series que me puedan gustar. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, a sus grupos de WhatsApp o redes sociales. Y a suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo, ninguna noticia, ningún chisme. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.